la ventana de Unity. Ok, bueno. Un minuto más y comenzamos. Bueno, pues buenos días, jóvenes. Este, como bien saben, pues ya empezamos lo que es la segunda parte de este cuatrimestre. Eh, en esta segunda mitad, el tema que vamos a estar trabajando es el desarrollo de aplicaciones visuales orientadas al entretenimiento. Este, este campo realmente es muy amplio, pues va desde lo que son cuestiones de animación hasta lo que es producciones de videos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pasando por la parte más fuerte que es la de los videojuegos. Este, Normalmente esta parte del cuatrimestre es muy, muy cargada de trabajo en esta materia porque es un tema muy extenso. Pues desafortunadamente por la situación que estamos viviendo, pues no va a haber la posibilidad de estar eh, acompañándolos de la manera en que se debe, ¿no? Pero pues vamos a tratar de ir viendo esto de la mejor manera. Eh, Como bien saben, eh, cualquier producción, incluso un software del más sencillo que sea, pues no se puede empezar a construir de la nada. Tenemos primeramente que tener una idea de lo que se va a hacer. Tenemos que levantar los requerimientos y establecer nuestros objetivos de desarrollo y ver qué y qué es lo que vamos a tener que ir cumpliendo. En un videojuego, es lo mismo, o sea, no podemos llegar, sentarnos y decir, bueno, voy a hacer un videojuego y a ver qué se me ocurre, ¿verdad? Eh, las diferentes casas productoras de videojuegos manejan diferentes etapas en el proceso de producción. Sin embargo, hay algunas en las que casi todas concuerdan y son por lo menos seis. Y nos dice que lo primero que tiene que haber es la concepción del juego. Es decir, la idea original, la idea inicial. Ah, pues yo quiero que sea un videojuego este, de un automóvil que vaya participando en carreras de tal cosa, etcétera, etcétera. Empezar a tener ideas, 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 hasta llegar a construir lo que se le conoce como una narrativa. Una narrativa viene siendo como, quien dice, la historia que se cuenta a través del juego. Por muy simple que ustedes vean un videojuego, todos tratan de narrar una historia.
hasta el Tetris, que es de ir acomodando, ¿cómo se dice? Bloquecitos y eso, pero tratan de narrar una historia. No se diga en los videojuegos actuales, ¿no? Tienen una cierta temática, una cierta, este, ambientación, un contexto, un objetivo del juego, etcétera. Bueno, entonces todo eso es lo que va a construir la narrativa y es, eh, digamos, ese es el primer producto que se debe de obtener y forma parte de la primera fase, que es la concepción del juego, ¿sí? Eh, Después de que ya tuvieron esa idea inicial, se debe de pasar a la segunda etapa, que es el diseño. Y el diseño no es ya hacer videojuegos, sino es empezar a darle forma real a esa narrativa. Aquí se usan muchos recursos, pero el más importante es el que se conoce como el storyboard. Un storyboard es, digamos, como una especie de historieta donde ustedes van a ir dibujando cuadro por cuadro lo que quieren que se viva en cada una de las escenas que va a contener su videojuego. Este es, digamos, como un segundo paso después de tener la concepción y la narrativa. Eh, Aquí ya es necesario que empiecen a darle forma a los personajes. No todavía a detallarlos tal cual, sino a decir, bueno, este personaje debe tener tales características, debe ser grande, debe ser fuerte, debe ser ágil, etcétera, etcétera, ¿no? Debe tener tal temperamento, etcétera, etcétera. Tanto del personaje principal como del personaje secundario. También tiene que comenzar a visualizar los escenarios. Es decir, no, pues yo quiero que aquí esté la posibilidad, no sé, de que se juegue en un bosque, de que se juegue en una ciudad, en el mar, en el espacio, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso ustedes lo tienen que ir aterrizando en el storyboard. Normalmente este recurso eh, se, se hace a mano, este, porque se trata de hacer los trazos simples de los personajes en el escenario. O sea, no es algo que se quiera detallar bien, sino lo que esto es un recurso para darnos una idea de qué es lo que se va a ir produciendo en la siguiente etapa. Ujú. Entonces, aquí no importa que los dibujos estén bien hechos o estén mal hechos, no. Simple y sencillamente hay que tratar de plasmar ahí lo que queremos que pase en cada una de las escenas del videojuego, ¿ok? Y que se vaya empezando a ver ahí cómo va a ser el contexto en el que se va a ir desarrollando. Como les decía, bueno, si va a ser, no sé, dentro de una ciudad, dentro de un ambiente campirano, etcétera, pues eso se tiene que ir viendo reflejado ahí. No tanto de si decir, es que aquí tiene que haber una montaña, aquí tiene que haber tal objeto, no, sino son como ideas así a manera burda. También tienen que empezar a estar ahí ya los personajes secundarios, tanto los que no van a tener una participación protagónica como los que van a ser, por decirlo así, como los contrincantes o rivales de tu personaje o personajes principales. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda en relación a eso? ¿O vamos más o menos claros? Todo bien. Ok, bueno. Una vez que ya concibieron la idea original del juego, construyeron su narrativa y prediseñaron o diseñaron en el storyboard y haciendo también lo que se les conoce como libretos. El libreto es como, digamos, una versión escrita del storyboard o bien notas complementarias a lo que va a estar ahí en el storyboard. Bueno, el tercer paso es la planificación. Eh, es decir, bueno, ya tengo mi idea, ahora necesito programar
cómo voy a realizar la fase de producción, que es la parte gruesa, la parte grande. Estas primeras tres etapas se les conocen como etapas de preproducción. A partir de la cuarta etapa es la de producción. Y es ahí donde realmente ya se tiene que diseñar cada uno de los personajes, ya con las características que visualmente van a tener, donde ya se le va a dotar de la personalidad al personaje, donde se van a definir qué comportamientos va a tener, qué acciones, qué debilidades, de qué manera va a interactuar con el escenario, con los otros personajes, con los contrincantes, etcétera. Todo eso ya se tiene que empezar a definir aquí. Lo mismo para los demás personajes. Se tienen que definir los terrenos, escenarios, mapas, mundos, etcétera, dependiendo de cómo vaya a ser su juego. Se tiene que aquí ahora sí ya tomar definitivamente la decisión de qué tipo de juego va a ser. Se tuvo que haber, digamos, predefinido al momento de hacer el storyboard. Bueno, si va a ser un juego de rol, si va a ser un juego en primera persona, o si va a ser un juego en tercera persona, si va a ser un juego, eh, ¿cómo se le llama? Se me fue el otro tipo, pero tienen que definir qué tipo de juego es el que van a hacer. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden, no, pues el juego va a ser en primera persona, pues no van a tener que preocuparse tanto por definir el personaje principal, porque en los juegos de primera persona no se ve el personaje principal, se ven las manos o el arma, X cosa, ¿no? Sí es necesario tenerlo definido para la portada, para la pantalla de bienvenida y eso, ¿no? Pero ya dentro del juego ni siquiera se va a ver, ¿no? Entonces, en ese caso es más importante centrarse en el escenario, en los otros personajes. En cambio, si va a ser en tercera persona, pues sí tienen que definir perfectamente a su protagónico y a todos los demás. Bueno, les decía, eso se tiene que predefinir desde que están en el storyboard, pero aquí, pues aquí ya es esencial tenerlo bien definido, ¿no? Porque es base para poder hacer todo lo demás. Ya en esta fase de producción, también se tiene que hacer todo el diseño visual de los escenarios, mundos, terrenos, plataformas, etcétera, que vayan a intervenir en su juego y todos los personajes y hacer toda la programación requerida. Es decir, ustedes van a diseñar su personaje, pero para que ese personaje se pueda animar, pueda interactuar, pues ahí es donde entra la parte de la programación. Este, bueno, les decía, esto es la parte de producción. Ya después vendría la fase de las pruebas y una vez que ya se ha aprobado que todo está correcto, pues ya viene la comercialización, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y finalmente el mantenimiento, donde pues van a ir corrigiendo eh, en caso de que surja algún bug, que detecte algún usuario o ustedes mismos estén aplicando pruebas de mantenimiento preventivo para identificar si hay fallas o no y estarlas corrigiendo. Eso ya es la última etapa. También si van haciendo agregados, si van preparando prelanzamientos para nuevas versiones, etcétera, ¿no? Ya es la última fase, ¿no? Nosotros, lógicamente, nos vamos a quedar hasta la fase de producción. Eh, en un videojuego normal de los que se comercializan, es obvio pensar que todas esas tareas no las desarrolla una sola persona. Hay todo un esquema jerárquico como en todas las organizaciones. Entonces, normalmente, eh, bueno, puede ser que incluso la concepción de videojuego la tenga una persona y esa persona sea todo lo que hace, ¿no? Nada más, ¿sabes qué? Tengo la idea de quiero hacer este videojuego, etcétera, etcétera. Este, esta idea debe de tomarla una figura que se conoce como productor.
El productor es el que va a tomar la batuta del todo el desarrollo del videojuego. Puede ser que la idea haya sido de él, puede ser que no, que tome la idea de otra persona, pero él es el que se va a encargar de dirigir todo lo necesario para darle forma y hacer realidad esa idea. El productor puede eh, apoyarse en otro productor que se conoce como productor ejecutivo. ¿Cuál es la tarea del productor ejecutivo? Conseguir los recursos económicos. Como ustedes han de estar pensando desde ahora, pues que elaborar un videojuego pues no es nada barato, ¿verdad? Incluso si ustedes mismos intentan hacerlo y eso, todo eso implica tiempo, recursos, equipo, software, etcétera, ¿no? Entonces es algo costoso. Eh, entonces, el productor es el que se va a encargar de darle forma a todo, de dirigir las funciones de cada uno de los participantes del equipo. El productor ejecutivo es el que se va a encargar de conseguir los recursos o incluso ponerlos él directamente. Puede ser que el productor y el productor ejecutivo sean la misma persona o no, ¿sí? Son roles, no son personas, son roles que se juegan en el desarrollo del videojuego. Aquí tenemos tres roles. El, el creativo, que fue el que tuvo la idea, el productor ejecutivo. No, bueno, formalmente eh, el videojuego va a ser propiedad del productor. Eh, bueno, aunque incluso el productor ejecutivo sea el que ponga el dinero, pero la propiedad intelectual va a ser del productor. Bueno, después tenemos eh, todo un equipo, que es el equipo de diseño, el equipo de pruebas y el equipo de marketing y comercialización. Son como tres grandes equipos. Dentro del primero tienen que estar todos los diseñadores gráficos, los, los programadores, los que van a unir las dos cosas, los personajes que fueron diseñados por los gráficos y el código generado por los programadores y se integran, ahora sí, en una plataforma como puede ser Unity. Este, Puede incluso haber más personas, ¿no? Porque puede haber alguien que se encargue directamente de los efectos sonoros, alguien de la música o del soundtrack y la ambientación y todo eso. Y bueno, todo eso pues ya depende de cómo se organiza el equipo, pero lo normal es que sean diferentes personas las que están participando ahí, ¿no? Incluso hay algunos equipos en donde eh, cada uno de los diseñadores se hace cargo exclusivamente de un personaje. ¿Por qué? Porque hacerlo desde cero, el diseñar un personaje desde cero, implica mucho, mucho, mucho trabajo y mucho tiempo. Bueno, todo eso conforma el equipo de diseño. Después tenemos el equipo de pruebas, pues es que el que va a estar este, tratando de hacer que el software que diseñaron en el otro equipo pues truene, ¿no? Para encontrarle los problemas. Le van a hacer diferentes tipos de pruebas. Unas se llaman pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, pruebas de portabilidad, pruebas de rendimiento, etcétera. Una infinidad de pruebas que se tienen que hacer. Aquí en eh, entran también las personas externas. Muchas veces se contratan o se invitan a jugadores, a gamers, a estar probando constantemente el, el- el juego. A veces hacen como que prelanzamientos para personas específicas, para que lo jueguen, para que vean, para que hablen de la experiencia que les produjo el juego, para ver que el rendimiento que tuvo en sus equipos, para ver si no tuvo fallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y normalmente eso se hace con personas que se extraen del público
normal, es decir, ya de quienes van a ser después consumidores del producto, ¿no? Y bueno, ya cuando todo el producto está terminado, pues pasa a manos del tercer equipo, ¿no? Que son los que se van a encargar de publicitarlo, de ponerlo en las tiendas de aplicaciones, etcétera, etcétera, lanzar promociones, videos y todo lo demás. Fijan, es todo un equipo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este mes y cacho, pues va a ser, digamos, meramente un prototipo. Sería muy difícil pensar que vamos a poder desarrollar un videojuego al 100 en tan poco tiempo y con una sola persona o a máximo equipos de 2 o 3 personas, ¿verdad? Y más con esta uh, salvedad que tenemos ahorita de estar trabajando a distancia. Pero bueno, bueno, hasta aquí más o menos eh, va quedando claro. ¿Hay alguna duda, algún comentario? Todo bien. Ok, muy bien. Bueno, estas 3 fases primeras, la de la concepción, el diseño y la planeación, es lo que van a entregar ustedes eh, para esta primera actividad. Ya está en el Classroom, viene ahí especificada ya la fecha de entrega, no recuerdo exactamente qué día es, pero es para la próxima semana. Entonces lo que se espera es de que ya ustedes plasmen cuál es su idea. En la parte de la concepción tienen que escribir un pequeño párrafo donde digan, pues mi juego se va a tratar de esto, va a ser un personaje de tales características que va a tener que hacer esto y su objetivo es tal cosa, se va a desarrollar en un escenario tal y la forma como va a ir consiguiendo puntos o esto, pues va a ser esto, ¿no? Tratando de explicar de qué se trata y si pueden poner ahí la microhistoria que van a narrar con su juego, que es la narrativa. Después van a incluir su storyboard, donde plasmen lo de, no sé, 2, 3 o 4 escenas. Nos digan, bueno, en esta quiero que pase esto, que tenga que interactuar con tales personajes, que tenga que superar tales retos, etcétera, ¿no? En tal ambiente, aquí va a tener tales atributos, tales riesgos, etcétera, ¿no? Van a hacer ahí el bosquejo, les digo, el storyboard, no se preocupen de que los dibujos les queden feos, lo importante es que puedan representar ahí la idea y al margen pueden ustedes poner anotaciones, ¿sí? Donde traten de explicar más detalladamente qué es lo que están tratando de representar en cada una de esas escenas, ¿ok? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Se entiende? Y bueno, por último, en en el documento integrarían lo que es la planificación. Es decir, si ustedes van a trabajar solos, pues bueno, nada más dosifiquen qué es lo que van a hacer, ir haciendo en cada una de las semanas. Y si van a trabajar en equipo con otra persona, con otras 2 personas, pues ya van definiendo ahí los roles que van a hacer, ¿no? A lo mejor pueden decir, bueno, fulanito en tal fecha va a crear eh, cada uno de los terrenos, va a definir los mundos, etcétera, etcétera. Tal persona va a hacer las interfaces de los usuarios, o va a desarrollar 2 personajes, fulanito va a hacer la programación, entonces eso lo tienen que poner ahí en la planificación, que eso serían las primeras 3 etapas. Ok. ¿No hay duda de lo que van a hacer? ¿Está claro? Yo tengo una duda, profe. Sí. En la parte de lo que es la planificación, ¿lo vamos a reportar en un Excel o como queramos ponerlos? Ah, hay, por ejemplo, una herramienta que se llama diagrama de Gantt. ¿Sí lo conocen todos? No, ¿Sí lo conocen o no lo conocen? yo no. No, bueno, digamos, pueden hacer una tabla en Excel. Del lado
izquierdo ponen las tareas y en la parte superior van poniendo los periodos de tiempo. Pueden ser, por ejemplo, por semanas. Entonces ponen, por ejemplo, eh, una actividad, diseño de los terrenos. Bueno, esto lo vamos a hacer de la semana 1 a la 2. ¿Ok? Entonces ahí marcan con un color que abarque esas dos columnas. Y en el interior del cuadro pueden poner el nombre de la persona que va a realizar la tarea. ¿Ok? O un número y abajo poner ese número que persona es la que está representando, ¿no? Y así, no, pues la segunda actividad, diseño de los personajes, pues va a ser desde la semana 3 hasta la 5. Y ahí lo marcan con un color, igualmente quién se va a hacer responsable. Y así, hagan de cuenta que les queda como si fuera una gráfica de barras, pero acostada, donde se va marcando de qué semana a qué semana o que de qué día a qué día va abarcando cada una de las tareas. ¿Sí se entiende más o menos? De hecho, esa gráfica es necesario que la conozcan bien porque en todos los proyectos de software se tiene que planificar el desarrollo y se tiene que utilizar. De hecho, ya cuando vean la materia de... No, pues de hecho creo que esto ya tendrían que haberla visto, pero, pero bueno, este, desde el primer cuatrimestre. ¿Sí se entiende más o menos cómo lo harían? Sí, sí, ya más o menos le entendí. Ok, bueno. ¿Algo más? Bueno, entonces, esas tres etapas son las que entregarían en en esta primer tarea. Ustedes decidan libremente si lo hacen si lo hacen solos, o si lo hacen apoyándose con algún compañero. Sabemos que ahorita la situación es muy complicada. Si se unen con alguien para trabajar, que no sea para estar trabajando en el mismo lugar físico, ¿no? Sino que sea con alguien que sepan que pueden trabajar perfectamente a distancia. Ok, bueno, ¿está claro en eso? Máximo serían 3 personas. Bueno, ok, bueno, ahora, está por aquí. Ok, bueno, entonces ya les había comentado eh, como entorno de desarrollo para crear nuestros prototipos, pues la sugerencia principal es utilizar Unity. ¿Por qué Unity? Porque ha tenido un ascenso muy grande. Quizá no sea todavía la plataforma más utilizada para desarrollar videojuegos, pero cada vez es más y más y más utilizada. Sobre todo porque no se ha limitado nada más a los videojuegos. Ya se ha ido especializando en muchas ramas, como realidad virtual, realidad aumentada, mm, esta otra rama, se me fue el nombre, pero ya abarca como 3, 4 campos. La de simulación, es la otra, y bueno, pues, con muy buenos resultados. Desafortunadamente, el editor como tal es muy pesado. Ya no tanto los videojuegos que se obtienen como resultado final, pero sí la plataforma de desarrollo es muy pesada. Espero que ninguno de ustedes tenga problemas en ejecutarla. Si alguno tiene problemas, pues por favor me lo comenta para ver cómo hacemos para resolver esto. Bueno, entonces ahorita vamos a empezar a ver algunas cosas de Unity. Es muy extenso, pero también es relativamente fácil de utilizar. Hoy pues vamos a ver algunas cosas básicas, y en estos días siguientes les voy a ir subiendo
videos cortos de 3, 4 minutos donde iría explicando cosas puntuales de cómo ir avanzando en el videojuego. ¿Ok? Para la segunda actividad entregable, que es para antes de salir de vacaciones, como para el día 15, 16 de este mes, ya habría que entregar ahora sí un avance de la producción del prototipo, lo que serían ya las interfaces de usuario, por lo menos un mundo o un terreno, un mapa, este, con el personaje ya interactuando con algunos objetos o con otros personajes. ¿Ok? Entonces, pues ni es tanto tiempo tampoco el que tenemos, son básicamente 2 semanas. Entonces, pues sí va a implicar que trabajen en esto. Yo sí les sugeriría que ahorita no se vayan a entretener en querer diseñar un personaje porque es muy tardado. Sería mejor que busquen en la tienda de assets del mismo Unity alguno de los personajes de libre distribución, lo descarguen y con base en él adapten bueno, más bien traten de adaptar ese personaje a su idea del juego. Porque de lo contrario, les aseguro que se pasarían las 2 semanas tratando de terminar su personaje y posiblemente ni siquiera lo terminen, ¿no? Este, bueno, ahorita vamos a crear un pequeño ejemplo nada más para ir viendo cómo funciona esto de Unity. Y bueno, ya mañana y pasado y en los siguientes días les voy a ir colocando así esos pequeños videos cortos para que vayan ustedes viéndolos y pues vayan avanzando en su proyecto final. ¿Ok? Bueno, bueno, ahorita pues ya ingresé a la plataforma. Aquí, de hecho, esta versión ya está diferente a la anterior que tenía instalada. Bueno, aquí ya nos presenta qué tipo de juego queremos crear, si en 2D, en 3D, en 3D con extras, en alta definición, etcétera, ¿no? Ahorita pues nos vamos a centrar en el de 3D. Aquí tenemos que indicar en qué carpeta queremos guardar nuestro proyecto y en la parte de arriba el nombre que le vamos a poner al proyecto. Una vez que ya tenemos esto, pues le damos crear. Bueno, antes de continuar, sí se ve en la pantalla Unity, ¿verdad? Dice, ¿qué versión de Unity podemos descargar? Pues de hecho, ahorita ya no les da alternativa de descargar ninguna otra más que la más nueva. Antes, por ejemplo, el año antepasado, todavía entraban a bueno, a la página de Unity y les daba la oportunidad de descargar la versión anterior, la de prueba, o sea, la beta de la siguiente o la versión actual, ¿no? Ahorita no, o sea, ahorita instalan Unity Hub y automáticamente se les instala la versión más reciente. Y él mismo va detectando cuando salen versiones y se las va, bueno, les pregunta que si las quieren bajar o no, pero él solito se va actualizando. Entonces, la que descarguen ahorita pues va a ser la más nueva, o sea, ahí no hay forma de elegir. ¿Ok? Entonces solamente espero que sí puedan trabajar. Nada más, eso sí, digamos, en el tipo, yo les recomendaría que descargaran la de uso personal, porque les da la posibilidad de descargarla como estudiante, pero tienen que pasar por una serie de validaciones. Y la de uso personal no. Simplemente lo que indican es que aún no la van a utilizar para uso comercial, o sea que todavía no van a publicar sus prototipos y les genera la licencia totalmente libre. Si en algún momento se identifica algún producto suyos en las tiendas de aplicaciones y se identifica que ese producto ya rebasó los $100,000 anuales de ingresos, entonces sí ya les van a exigir a ustedes una regalía, ¿verdad? Pero pues ojalá que alguno llegara a ese momento, ¿verdad? Pero pues es complicado. Entonces descarguen la versión personal, pues automáticamente les va a descargar la más reciente. Bueno, aquí está ya la pantalla de trabajo de Unity. Les preguntaba si se ve en la pantalla lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Este es el entorno de desarrollo de 3D.
Eh, Prácticamente todo lo que vamos a agregar va a ser en Game Object o en Assets. Ah, si ustedes no tienen todavía recursos en su Unity, pueden irse a Assets y ya sea que importen paquetes o que descarguen directamente de de la tienda con la importación. Eh, en el siguiente video les voy a colocar precisamente cómo hacer esto de cómo agregar assets. Los assets son todos los elementos que componen el videojuego en 3D. Este, los personajes, los objetos y todo eso, las texturas, todo eso se conocen como assets. Bueno, ahorita voy a agregar algo simple. Vamos a empezar, por ejemplo, me voy a Game Object, a objetos en 3D y voy a agregar una esfera. Bueno, ahí está la esfera. Del lado derecho nos aparece todas las propiedades que están relacionados con esa esfera. Si se fijan, es algo muy similar a lo que ocurre en Visual Studio. Entonces, por ejemplo, yo aquí en esta parte de la escala le puedo decir, bueno, yo quiero que sea de escala 2. En cuanto a la X, si se fijan, ya se puso como un huevo, pero también en lo alto que también sea 2 y también a lo profundo que también sea 2 para que siga conservándose como un esfera. Después podemos cambiarle el material. Pues ahorita aquí no tenemos ningún material disponible, no tenemos assets cargados ni nada, pero vamos a ver si hay algún material que esté disponible. Bueno, parece que no hay nada ahorita. Pero aquí en esta parte de los materiales, cuando ustedes descarguen assets, pueden elegir texturas, colores, degradados, etcétera, muchas cosas. La iluminación, si queremos que tengan sombras o no, que tengan hacia los dos lados, etcétera. Si este objeto contribuye o no a la iluminación global del escenario, etcétera, varias cosas. Bueno. Y tenemos esta parte del collider, que es el colisionador. Esta parte es muy importante porque es la que va a permitir que interactúe o no con otros objetos y con el terreno. Si nosotros le quitamos el collider o el colisionador, se convertiría en un objeto transparente, o sea, como si fuera un fantasma, ¿no? O sea, aunque un objeto choque con él, es como si no existiera, lo atraviesa, ¿sí? En cambio, si le ponemos el colisionador, se convierte en un objeto que va a interactuar en el juego, ¿verdad? Ya sea como obstáculo, como personaje o como otra cosa. Por default, ya cada objeto trae un colisionador, pero bueno, pues también lo podemos editar ahí en esa parte. Bueno, ahora, a los objetos les podemos agregar componentes. Los componentes son muy variados. Sin embargo, de lo que más se usa es los componentes de física. Algo que se me olvidó comentarles es que los videojuegos actualmente se desarrollan a partir de motores. Los motores les van a permitir diseñar o desarrollar partes específicas de los juegos. Por ejemplo, tenemos motores gráficos, tenemos motores de animación, tenemos motores de ambientación, motores de física. Entonces, por ejemplo, los motores gráficos son los que permiten todo el renderizado. Ahorita, al yo colocar aquí un objeto 3D, que en este caso fue la esfera, estoy haciendo uso del motor gráfico. Unity ya es un entorno de desarrollo, o sea que está integrando diferentes motores de los que nosotros solamente vamos a hacer uso. Ajá. También ustedes pudieran tomar cada uno de esos motores por separados y a base de pura programación ir desarrollando
todo el videojuego, ¿verdad? Lógicamente es mucho más complejo. De hecho, los libros que les compartí, pues nos hablan de cómo ir haciendo eso, de de cómo construir el videojuego ya más a base de programación. Bueno, Unity, la ventaja que tiene es que conjunta una serie de motores, algunos propios y algunos externos que ellos fueron apropiando, este, para ofrecernos un entorno más fácil para desarrollar los videojuegos. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hacer uso de un motor de física, le voy a agregar un componente de física y voy a decir que esta esfera es un cuerpo rígido. Entonces le voy a agregar una física de rigid body. Ok. Se agrega el componente en esta parte. Aquí nosotros podemos agregar algunas características, como por ejemplo la masa. Si queremos que sea un objeto más pesado de lo normal, pues podemos, por ejemplo, decir, no, pues es que quiero que este objeto tenga 3 veces más masa de la que originalmente estaba programada. Bueno, pues ahí la colocamos. Podemos indicar si queremos que ese objeto obedezca o no a la gravedad y si queremos que interactúe, de qué manera interactúe con los objetos. Y allí vamos a ver esto del kinematic. Ya esto se lo voy a explicar más adelante porque necesitamos tener más objetos para que se vea la diferencia. Ajá. Si queremos que se interpole o que no. Si queremos que tenga una colisión discreta o continua o dinámica, etcétera. Ya después vamos a ir viendo cómo son esos diferentes tipos de colisiones. Bueno, por ejemplo, ahorita le voy a quitar la física, digo la gravedad. Va a ser un cuerpo de masa 3, pero que no va a tener gravedad. Si yo quiero ejecutar mi juego, pues simplemente le damos aquí en play. Ya se está ejecutando el juego. Se fijan, pues la esfera ahí permanece flotando en el espacio. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que no tiene gravedad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo activo la gravedad? Activo la gravedad y aparte estoy indicando que es un cuerpo que obedece a las leyes de la física de los cuerpos rígidos. Entonces le doy play. ¿Ya vieron qué es lo que pasa? La esfera cae indefinidamente. ¿Por qué? Porque está sufriendo los efectos de la gravedad. Y al no haber ningún terreno ni ninguna superficie en la cual aterrice, pues la esfera simple y sencillamente sigue cayendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos agregar otro objeto, que en este caso va a ser un terreno. ¿Ok? Ya por acá nos apareció el terreno. Si se fijan, la esfera bueno, esto también me faltó comentarles. Tenemos dos formas de ver el editor, en la forma del juego o en forma de edición de escena. Fíjense, por ejemplo, cómo está la esfera. Al colocar yo el terreno quedó inserto dentro de la esfera. Entonces, pues es necesario que nosotros pues movamos esa esfera del lugar. La vamos a hacer más pequeña porque está muy voluminosa. La vamos a colocar más hacia dentro del terreno y vamos a ver. Vamos a hacer escala 1, 1. Podemos ejecutar el juego. Y creo que ahí se puede apreciar perfectamente ya cómo le será al obedecer las leyes de la física y la gravedad cae de su posición original hasta que choca con el terreno. Estas flechas que aparecen aquí son las que nos van a permitir mover el objeto dentro de la posición del editor. ¿Okay? Podemos ver el terreno, pues es bastante amplio, ¿verdad? Te lo voy a ejecutar y si se fijan, cada vez que lo voy recorriendo más hacia el fondo, el objeto pues se ve más
más pequeño, ¿verdad? Y se ve cómo está en posición al terreno. Ok. Ahora, ahorita tenemos este terreno sin ningún atributo de ningún tipo. Si nosotros quisiéramos comenzar a darle forma al terreno, pues simplemente le damos clic aquí en el terreno o dentro del objeto en el editor y nos van a aparecer las propiedades para el terreno. Aquí tenemos un pequeño editor. El primer icono, el que tiene la montaña, es para crear más terrenos contiguos. ¿Sí? Si yo le doy clic aquí, me pregunta que si queremos crear más terrenos, que si los queremos crear como espejos o como clamp. Entonces, si alcanzan a escribir por acá, se ampliarían los terrenos. Ahorita no lo vamos a utilizar esto porque pues no es necesario. El siguiente icono de la brocha lo que nos va a permitir es ir creando la orografía del terreno. Si se fijan, tenemos diferentes tipos de brochas y con ellas lo que podemos ir haciendo es ir creando montañas, lomas, elevaciones, etcétera. Ok. Si corremos nuestro juego, pues ya tiene un aspecto diferente. Ok. Bueno, hasta aquí más o menos se va captando la idea. ¿Hay alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Sí, tengo una, profe. ¿Sí? Para descargar Unity con se descarga con el de Visual Studio, ¿verdad? De hecho, ustedes al instalar Visual Studio les da la opción de si quieren descargar Unity. Sí, pero Entonces, si es ese esa es una Unity. alternativa. ¿Perdón? ¿Si es ese Unity? Sí, es ese de Unity. Ok. O lo pueden descargar de la página oficial de Unity. O sea, buscan Unity en el Google y de ahí lo pueden descargar. O sea, pero si ya tienen instalado Visual Studio, nada más se meten a la parte del instalador o agregar componentes y ahí les va a aparecer también Unity. Y de hecho es mejor hacerlo así, como dice David, porque queda integrado al editor de Visual Studio. Entonces, cuando van a agregar código, le revisa toda la sintaxis al 100%. Y cuando lo instalamos por separado, luego hay ciertas cosas que no revisa. Y a veces, pues, ya ven que es muy útil el que nos marquen por ahí los errores sintácticos de los comandos y todo eso, ¿no? Entonces, si lo pueden instalar desde el Visual Studio, es mejor porque quedan bien integrados. Y si lo instalamos por separado, a veces hay cosas que no quedan bien integradas. Esta última versión no le he hecho la prueba qué tan integrado quedó, pero lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras, pero de preferencia desde el Visual Studio. Si no pueden desde ahí, pues lo descargan manualmente, ¿ok? ¿Entendido? Sí, profe. Ok, bueno, entonces regresamos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí ya tenemos el terreno con algunas elevaciones, dependiendo de la brocha que vayan eligiendo, pues es la forma como van a poder ir construyendo su terreno. Habría que descargar aquí en la Asset Store, pues ahora sí que recursos. Al darle ahí en Asset Store, se conecta a la tienda de Unity y ya desde ahí pueden descargar recursos, personajes, animaciones, texturas, incluso mapas ya prediseñados, etcétera. Ahorita, pues si se fijan, no tengo aquí ninguna textura ni nada, entonces no le puedo dar así que mucha forma al terreno.
habría que descargarlos para empezar a tomar, por ejemplo, donde quieren que tenga paso, donde quieren que tenga roca, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí vamos a dejar que siga cargando porque es medio lento esto. Voy a tomar la esfera y aquí en la escena. Voy a tomar la esfera y la voy a colocar más arriba. Voy a colocarla en el 10. Y en la posición X la voy a recorrer también vamos a tratar de colocarla sobre aquí en la parte de arriba tenemos estos iconos. Esta que tiene la rosa de los vientos, las 4 flechas, es la que nos va a permitir mover los objetos en cuanto a su posición en relación al terreno. Y la mano nos va a permitir mover la visualización de todo el escenario. Entonces, tomarlo y recorrerlo, darle clic sin soltar, moverse. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es colocar la esfera sobre sobre una de las montañas para que vean de qué manera ocurre esto de la física, ¿no? Ay, ya quedó muy escondida, quedó detrás. Vamos a tratar de ponerla al frente. Todavía quedó por detrás. Ok, bueno. De hecho, ahorita, como pueden ver, parte de la complejidad precisamente de trabajar en 3D es esta parte, ¿no? Aquí aparentemente vemos el objeto en una posición, pero como depende mucho de el ángulo de donde esté viendo, ahorita se fijan, están viendo el escenario desde atrás de cómo lo ve el jugador. Entonces, en apariencia, el objeto ya está frente a la montaña, sin embargo, sigue cayendo detrás. Entonces, hay que adelantarlo todavía mucho más. Y aquí ya incluso ya nos salimos de la cámara.
Ok. Bueno. Ah, bueno, es por nada más. Bueno, ahorita lo que hemos agregado son objetos de juego. Ah, todo esto que aparece aquí, la fotografía que dibujamos dentro del terreno, forma parte de un solo objeto, que es el terreno como tal. Hay también assets que pueden utilizar para la construcción de montañas, cerros. Eso es para cuando quieren interactuar de manera directa. O sea, por ejemplo, si quieren poner, no sé, una bomba que destruye parte del terreno, si lo dibujan de esa manera no lo pueden hacer. Lo tienen que integrar como un objeto aparte y ya después vincularlo a la colisión de otro objeto para hacer que estalle y esas cosas, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de finalidad que va a tener cada objeto, ustedes verán si lo construyen como parte del terreno o como un objeto con el que se pueda interactuar. Ahora, a todos estos terrenos, después había que seleccionarles las texturas e irles dando forma. Ahorita pues no tengo texturas, entonces no les puedo dar forma. La otra parte que les quería comentar el día de hoy es la última, es la parte de la interfaz del usuario. ¿Qué viene siendo la interfaz del usuario? Eh, Todo lo que son las pantallas de bienvenida, donde viene para seleccionar el nivel del juego, los personajes y todo eso, y todos los elementos que aparecen ya durante el juego, los marcadores, los niveles de vida, los mapas de posición y todo eso es lo que se conoce como la interfaz del usuario. Entonces, para agregarla, nos vamos aquí al Game Object, a UI, y aquí tenemos que agregar el elemento principal, que es el que se conoce como Canvas. Eh, el Canvas vendría siendo como nuestro formulario en Visual Studio. Ahorita me voy a ir alejando para que se aprecie bien. Este cuadro blanco es el Canvas. Ese va a estar presente durante todo el juego. Por eso aparece como de manera, este, como si fuera un cristal que se sobrepone a todo el escenario. Dentro de Canvas, yo tendría que agregar los elementos. Si recuerdan cuando hacíamos los programas en Python, cómo se tenía que agregar, bueno, crear la ventana y luego agregar un contenedor. Bueno, aquí también lo ideal es agregar un contenedor. Entonces, dentro de la interfaz de usuario también vamos a tener, por ejemplo, lo que es el panel que quedaría dentro del canvas, y ya dentro del panel podemos agregar elementos. Por ejemplo, también los podemos agregar fuera, pero es más conveniente dentro. Podemos agregar un texto, ya nos aparece por ahí el texto, y en esta parte escribimos que quiere que aparezca. Por ejemplo, el tamaño de la letra, queremos con tamaño 16, y la fuente, etcétera, etcétera. También el color, lo podemos modificar. Ahí le dijimos, por ejemplo, que lo queremos en color rojo. Y si se fijan, es muy difícil visualizarlo así en 3D. Entonces, tenemos la alternativa de cambiar a visualización 2D. Y ya nos acercamos más. Y ya es más fácil diseñar nuestra interfaz de usuario. Se fijan, aquí está el texto que coloqué, que dice nivel 1. Si no lo queremos en ese lugar, pues ya lo podemos mover a otro, ¿no? ¿Sí? Lo queremos arriba. Por ejemplo, ¿verdad? Ya al darle a ejecutar el juego, tendría que aparecer en la pantalla. Nada más que aquí
por la posición que tiene la cámara, no se aprecia. Pero si reducimos la escala, vamos a ver cómo está acá de este lado lo de el nivel 1. ¿Ok? Ahora, aquí ya podemos ver cualquier otro componente, todo dentro del submenú de UI, que es de interfaz de usuario. Podemos agregar, por ejemplo, un slider. Ajá. Por ejemplo, nos puede ir ayudando para ir marcando el nivel de vida o la puntuación, etcétera, ¿no? Ya aquí podemos nosotros indicar de qué ancho lo queremos, ¿no? Pues lo queremos más grande o más grueso. Eh, de qué a qué valor va a abarcar, ¿no? Pues por ejemplo que marque del 0 al 100, de qué color, etcétera, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo el color, ¿no? Pues que lo queremos de color azul. Y esta otra cosa, pues la queremos roja. Aquí podemos indicar cuál es el valor inicial, pues podemos por ejemplo marcar el 50, etcétera, ¿no? Y bueno, ya todos esos atributos ahí los pueden ir modificando tal cual como si fuera Windows Form o WPF, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí los botones también. Todo esto es muy similar a lo de Visual Studio. Tenemos, aquí se fijan, el slider y el scroll bar. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, el slider pues, nos va a servir para ir marcando, por ejemplo, el nivel de combustible, el nivel de vida, etcétera. Y el scroll bar, pues más bien lo utilizaríamos para poder desplazarnos en el escenario izquierda-derecha. Tenemos campos, lo que viene siendo como el text box o el input o el entry, que ya después también vamos a ver cómo irlos programando, cómo tomar los valores que ahí se escriban, etcétera, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, para escribir tu nombre y esas cosas, ¿no? También desplegables, ahí los tenemos, que serían como los combo box. Y las imágenes también. Ok. Aquí, bueno, habría que cargar la imagen. Normalmente se pueden poner aquí nada más el objeto y ya después de los assets que tenemos aquí nada más se arrastran y se colocan sobre el objeto. Es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Ya para el siguiente video que les coloque, ya les explico cómo ir obteniendo los assets. Bueno, aquí ya cargó esto, por ejemplo. Aquí podemos, bueno, irnos aquí a los assets store, indicar qué tipo de recursos queremos, si es de 2D o de 3D, y y ya ir buscando, ¿no? Si se fijan, hay muchos que son de paga, pero también va a haber muchos que son de libre distribución. Entonces, ahorita, pues, si alguien tiene la posibilidad de, ¿cómo se dice? De comprarlos, bueno, adelante, pero si no, pues hay que buscar aquellos assets que son free, como por ejemplo, aquí tenemos un auto, aquí tenemos un personaje, acá tenemos algunos caballeros, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir descargando recursos que se acerquen a lo que quieren plasmar en su videojuego, porque con base en esos recursos es como vamos a ir construyendo todo. Bueno, más o menos sí se capta cómo se va a ir construyendo esto del videojuego. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí le dejaríamos el día de hoy.
en un rato más esta grabación pues la subo ahí al Classroom y pues voy a ir colocando cada vez más porque desafortunadamente pues nada más se programa una sesión por semana y es mucho lo que se tiene que abarcar. Entonces ahí se van quedando las grabaciones para que en el momento que ustedes tengan la posibilidad, pues las van consultando. Voy a tratar de que sean muy cortas, de 3, 4 minutos, 5 minutos a lo mucho, para irse así de manera bien precisa a lo que queremos hacer. Ok, bueno, entonces hay que ir preparando esas primeras 3 etapas de su videojuego, elaboran su reporte y pues lo entregan. Es la próxima semana, no recuerdo bien el día, pero ahí en la programación de la actividad, ahí viene, bueno, de hecho aquí lo tenemos, trabajo en clase, conceptos de videojuegos, es para entregar el día 6 de julio, ¿ok? Bueno, ahí vienen muchos recursos que pueden consultar, desde lo que son los conceptos básicos, desde la fase de desarrollo de los videojuegos, los roles, qué es la narrativa, ahí viene, por ejemplo, un ejemplo, válgase la redundancia, el del Pac-Man, cuál es la narrativa del Pac-Man, ahí se pueden basar para generar la suya, y cómo se hace un storyboard, ¿sí? Y bueno, aquí en la parte de abajo se va a colocar también la grabación del día de hoy. Y ahí se van a ir colocando las de los días siguientes. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, comentario, pues aquí le dejamos y pues seguimos en... Eh, sí, la del 14 de junio, ahí es donde sí ya van a tener que entregar el avance ya del juego, ya el terreno construido, el personaje y que pueda interactuar con dos, tres cosas. Ok. Sí, dice sobre los juegos 2D. Sí. Profe, nada sobre los juegos 2D. Sí. Tal vez me Perdón. equivoqué, en lugar de poner la 14 de junio, julio le puse 14 de junio, pero es julio. Sí, adelante. Sí. Es sobre el desarrollo de los juegos 2D. Sí. Bueno, como usted nos había comentado sobre la magnitud de lo que es el proyecto, en este caso Ajá. nos recomienda que sea como un prototipo, algo técnico donde mostremos lo que son este, las mecánicas pues que se basarían en lo que es el juego. Ajá. Por ejemplo, en el juego 2D, me gustaría que ya después nos comentara bien cómo integrar lo que es el proyecto con los assets que se vienen en la tienda, porque Ajá. he estado investigando, pero no sé, no les entiendo bien a los videos que he visto. Y casi siempre Ajá. todos los tutoriales son como en 3D, los Ajá. que he encontrado y no me han ayudado mucho en cómo empezar lo que es mi proyecto. Ah, ok. Sí, tú lo vas a hacer en 2D. Sí, Ok, sí, entonces sí, por ahí les coloco también ya un video de cómo hacerla en 2D. La diferencia principal es de que ahí sí vas a tener que armar tus sprites, que son las animaciones. Posiblemente sí encontremos algunas en la tienda de assets, pero pero si no, pues sí tendrás que hacer tus sprites. Y no, bueno, no es ahí, sí no es muy complejo porque no es más que dibujar el monito en 3, 4 posiciones que se van a estar repitiendo para que pueda caminar, para que pueda saltar, para que pueda disparar o X cosa, ¿no? Pero, pues sí, también ahí yo creo que mañana mismo, les empiezo a colocar de los dos, de cómo hacerlo en 2D y cómo hacerlo en 3D. ¿Ok? sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión, jóvenes? Y si no, pues damos por terminada la sesión. Bueno, entonces, pues sería todo, jóvenes. Fuga, como dice aquí el compañero. Este, y pues ahí estamos en contacto. Nada más no se retrasen con las entregas, por favor, jóvenes. ¿Ok? Que tengan un buen día todos. Nuevamente, profe, gracias.